y muchas gracias por atender a esta sesión de debate que se titula ¿Cómo gobernar la salud digital en España? Antes de nada me quiero presentar. Soy José Luis Monteagudo y estoy aquí en sustitución de Juan Fernando Muñoz, del director general, que por sus múltiples ocupaciones no puede acompañarnos en esta sesión. Luego estará, si me han comentado, estará en la clausura, aunque sea por teléfono. Para desarrollar esta sesión, como es de debate, plantearemos una serie de preguntas que se irán contestando y, sobre todo, queremos que sea lo más dinámico posible para contrastar opiniones. Espero que hacia el final tengamos 15 minutos al menos para poder recibir algunas preguntas o comentarios a través del chat por parte de la audiencia. Vamos a hablar de gobernanza. De hablar de gobernanza en salud digital, por una parte, es algo que no es nuevo. O sea, recuerdo hace 15 años, en la tercera reunión ministerial de la Unión Europea sobre e-health, que fue en Tromsø, en Noruega, ya se planteó muy seriamente por parte de varios Estados miembros, sobre todo los nórdicos, la necesidad de una gobernanza para poder tener un futuro organizado y estructurado para el desarrollo de la e-health. Son 15 años y, bueno, de esta propia reunión de las 6 son ya 10 ediciones, ¿no? Pero por otra parte, o sea, vemos que es como un camino lento, que por otra parte es común en general parece al contexto sanitario, como sabemos que es complejo y es bastante en todo alrededor de las TIC, pues lleva estos periodos de 10 años, además para poderse implementar una historia clínica electrónica o una aplicación generalizada. Pero por otro lado, estamos en una situación muy especial. La pandemia de la COVID ha hecho acelerar todo de forma extraordinaria en todos los aspectos. Precisamente, por un lado, se contempla que el futuro va a ser más digital, y en ese futuro más digital es un reto impresionante y, por otro lado, lleno de oportunidades, pero que nos impone también esta aceleración de los tiempos. No podemos ir al mismo ritmo, o al menos así se plantea del que en este momento no adopte ese cambio de ritmo, pues va a quedar definitivamente retrasado en estas situaciones. Por eso creo que es muy importante plantear en este momento esta pregunta. ¿Cómo gobernar la salud digital en España? Yo por eso diría más bien, ¿qué visión tenemos o qué visión compartida podemos construir, incluso un poquito más, por adelantar, cómo construir un liderazgo que yo me atrevería a decir que sea fuerte, coordinado, que no puede ser de otra forma, en el Sistema Nacional de Salud? Para eso, en esta primera ronda, os voy a ir recabando vuestras opiniones, quizá por el orden que veo en la pantalla, pues quizá, bueno, que estáis aquí en la lista de, pues Benigno, que apareces en primer lugar, pues por favor, tu opinión. Bueno, muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos y antes de nada, oye, felicitar como siempre a las 6 porque sigue manteniendo estas actividades y potenciándolas en un entorno que, como bien decís, está siendo complicado y que yo creo que agradecemos todos, ¿no? Después, un poco entrando en esto que traslada José Luis, de cómo vemos, por lo menos desde las comunidades, el tiempo que viene y esa gobernanza que se debe hacer a partir de ahora, pues yo creo que tenemos todos claro que estamos en una transformación digital evidente, que esta pandemia lo ha puesto muy de manifiesto y ha acelerado cosas que muy probablemente se tardarían en pensar 2 o 3 años y en ejecutar a lo mejor otros 2 o 3, que Europa además, en este contexto está haciendo una apuesta importante porque esa transformación digital se produzca. Por lo tanto, parece que se dan todos los elementos para que de manera activa pues el ámbito de las TIC participe en ella, porque una transformación digital sin
si nosotros parece difícil acometerla, ¿no? Y yo también me apunto a que gobernar es liderar, y yo creo que debemos liderar o liderar ciertos aspectos en esta transformación digital, ¿no? Y para mí son tres. Uno que lo deja para el final, que es evidente de las TIC, pero dos que me parece que tenemos que llevar a cabo o coliderar si queremos que esto salga bien. Y además están relacionados con que la transformación digital es saber responder bien a la estrategia que nuestra organización quiere abordar en los próximos años. Y hacerlo, o sea, y tratar y conseguir que la organización entienda cómo las TIC le pueden ayudar en ese proceso de reorganización que tiene que hacer. Por lo tanto, a mí el primer coliderazgo que me sale es que en ese cambio organizativo nosotros no solo tenemos que poner las TIC, sino que tenemos que participar en ese cambio organizativo diciendo qué de las TIC o no hay que aprovechar y lo que hay que potenciar, ¿no? Yo creo que eso es importante, el coliderar el cambio organizativo. La segunda, y que está saliendo en la pandemia, viene hablándose durante mucho tiempo, en la sanidad especialmente, tenemos que tomar decisiones en base a la información, ¿no? Todo este tema de ser eficiente, resultados de salud, etc. Vuelve a aparecer nuevamente y con las tecnologías que vienen y con las estrategias que todas las comunidades queremos llevar, incluso el Ministerio, el hacer fluir esa información, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que jugar también un papel muy importante en democratizar ese acceso y darle valor añadido, de una vez por todas, a toda esa información que generamos los distintos agentes que participamos en la sanidad pública. Y por último, y eso sí que ya nos toca muy claramente ese liderazgo, es construir esas soluciones que puedan no existir o implantar las que existen, esas soluciones innovadoras aprovechando las nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes, que parece que además nos ayudarán como país a crecer esa economía del conocimiento. En esto tenemos que estar y participar. Y ese es un punto, y el otro es, tenemos que hacerlo de una manera responsable, es decir, que todas estas inversiones que podamos acometer y que parece que ahora pues vamos a tener una oportunidad de volver a hacerlo y que ese dinero fluya en el campo de las tecnologías, hacerlo de una manera responsable para que proyectar esa infraestructura que sea sostenible en el tiempo, pues con los servicios pensando, no sé si en la nube, en el cloud, en donde sea, pero sí que tiene que ser un modelo sostenible. Cuando sigamos construyendo esto a lo largo de los años, tenemos que ser capaces de no hacer un empujón y subir para después caer. No, yo creo que esas son las liderazgo y esas tres, digamos, esas tres puntas de lanza, participar en el cambio organizativo, participar en todo el proceso de democratización de la información y ya en el liderazgo tecnológico que tenemos que aportar. Creo que para todos es conocido Benigno Rosón como personalidad en el campo de las TIC en salud, que en su larga trayectoria de responsabilidad y lo que da la experiencia y la responsabilidad de construir. Él es su director general de Sistemas y Tecnologías de la Información del Servicio Gallego de Salud y le agradecemos muy mucho desde las 6 su colaboración, no solo en estas jornadas, en toda la trayectoria, en todas las actividades. Voy a dar el paso ahora a María Ángeles Cisneros, que es directora general de Infraestructuras y Tecnologías de la Información del Servicio de Salud de Castilla y León, también con una larga trayectoria y también asumiendo responsabilidades de muy alto nivel en este campo. ¿Cuál es tu opinión, May? Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradeceros la oportunidad de estar aquí con vosotros y de charlar este rato y sobre todo, bueno, pues mantener en estas circunstancias este tipo de foros, pues no deja de ser un valor importante, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con Beni, o sea, poco le podemos añadir a lo que él ha dicho porque yo creo que en esa sintonía estamos todos.
Sí que es cierto que quizá este proyecto de salud digital reconduzca un poco este mare magnum que tenemos entre todas las comunidades autónomas. Yo creo que es la oportunidad de volver a fluir y de volver a integrar nuestros sistemas de información, nuestros sistemas tecnológicos y todos los datos y todo lo que producimos, por decirlo de alguna manera, y volverlo a encauzar. Si de algo hemos, por lo menos la experiencia nuestra, hemos carecido, hemos visto la carencia en esta etapa, es precisamente de un poco ese desgobierno, ¿no? Cuando había que transmitir la información, pues somos 17 comunidades autónomas. Creo que hemos vuelto un poco locos también a los sistemas del Ministerio porque cada uno teníamos unos sistemas diferentes, en cuanto a salud pública también. Entonces, aprovechar este nuevo proceso de transformación digital hacia la salud digital y hacia todo lo que ello supone para reconducir ese desgobierno, desde luego es fundamental. Y bueno, pues el gobierno del dato sobre todo, el gobierno del dato y la normalización. En eso ya hay un trabajo realizado previamente y estábamos en esa línea de trabajo. Yo creo que bueno, todavía nos queda por hacer y es el momento de realizarlo y aprovechar, también lo ha reflejado Beni perfectamente, aprovechar esas ayudas europeas que van orientadas a unos objetivos que son de transformación digital, y yo creo que la oportunidad que nos dio el director general, Juan Francisco, de comunicar cuáles eran nuestras inquietudes o en qué proyectos teníamos mucho interés en participar para poder realizar una línea un poco común y estratégica y poder, aunque sea cada uno en su autonomía y con sus correspondientes bueno, pues diferencias, ¿no? Porque al final somos diferentes, pero poder trabajar en un mismo sentido, yo creo que eso va a ser fundamental. Realmente, pues la autonomía de las comunidades autónomas no tiene que derivar en un desgobierno, ¿no? Sino simplemente que ese proyecto de salud digital, ese gobierno de salud digital vuelva a retornarnos a todos pues, a un objetivo común, que yo creo que es el que tenemos, que es de proporcionar esos servicios de salud a los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Voy a pasar la palabra a Ana Isabel Martínez Albarrán, que es subdirectora de Sistemas de Información del Servicio Extremeño de Salud. ¿Cuál es tu opinión, Ana Isabel? Primero, buenas tardes y agradeceros que me deis la oportunidad de estar en este foro, en esta mesa, que la verdad con el tema que tiene es bastante interesante, ¿no? Y lleva mucho tiempo y sobre todo que sigáis, como han dicho mis compañeros, en estos momentos en el que de tanta complejidad y de tanto estrés y de tanta tensión que tenemos, estos ratitos y estas situaciones siempre nos ayudan, ¿no? A ver que tenemos las mismas, a comunicarnos y a poner sobre la mesa todo lo que pensamos. Pues yo, con lo que tratáis, ¿no?, de cómo gobernar la salud digital en España, pues yo creo que llevamos muchos años ya, ¿no?, hablando de interoperabilidad, ¿no? Todos hemos dado pasos en la interoperabilidad técnica, hablamos de normalización, de poner en marcha numerosos estándares, estamos progresando, todos hemos trabajado en ello. Hay dos proyectos que siempre hemos hecho que yo creo que son la estrella de la corona, que es la historia digital del Ministerio y la receta electrónica interoperable, que nos han permitido comunicarnos, ¿no?, que nos han permitido que todas las comunidades podamos trabajar de forma conjunta. Eso ha supuesto un paso muy grande, yo creo. Está la interoperabilidad semántica, que a mí me parece magia, me encanta la interoperabilidad semántica, es la comunicación del lenguaje. La humanidad ha evolucionado gracias al lenguaje, no el ser humano, y yo creo que comunicar los sistemas con la diversidad de lenguaje que tenemos a nivel sanitario, pues yo creo que es realmente maravilloso. Y todo eso yo creo que ayuda y ha ayudado mucho hasta ahora, ¿no? Pero yo creo que por encima de esta interoperabilidad técnica y semántica, por reducirla de alguna manera,
tendríamos que tener un punto por encima que yo le diría algo así como interoperabilidad organizativa, ¿no? Yo creo que necesitamos ser capaces de alcanzar y de pensar que podemos tener procedimientos comunes, ¿vale? Es un reto muy ambicioso, yo creo que es un reto que deberíamos tener todos en la cabeza y que nosotros como responsables de la tecnología de la información deberíamos plantear. Yo creo que el definir procedimientos comunes que necesitan unas tareas de coordinación y unas tareas de soporte son realmente complicados. Yo creo que nosotros estamos perfectamente cualificados en este momento de la evolución que hemos tenido durante años para poder identificar esos procesos, para poder ayudar a definirlos a la organización, ¿no? Y para poder realizar todas las tareas que se puedan llevar a cabo para implantarlos y mantenerlos. Yo creo que es una interoperabilidad que trasciende a la suma de los elementos conceptuales que son del ámbito de la tecnología de la información, ¿no? Y que sería posible solamente en el caso de que creemos una necesidad de colaboración entre todos. Todos los agentes involucrados para ello deben sentir esa necesidad de que podamos colaborar y de que podamos poner en marcha todos esos procedimientos y esos procesos comunes que ayuden a mejorar a nuestro negocio, que al final es una asistencia y mantener una salud en nuestra población, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacerlo, yo creo que tenemos que querer hacerlo y tenemos que intentar hacerlo, ¿no? Todos en nuestras comunidades hemos desarrollado nuestros sistemas de información un poco como, bueno, hasta ahora de forma maravillosa y estupenda, con las posibilidades que teníamos en este momento y las circunstancias que hemos tenido estos años atrás, ¿no? Y todos tenemos ahora una historia clínica que yo cuando estaba en el hospital, yo recuerdo perfectamente los archivos con la historia en papel o con los sobres que tenían los servicios que no querían compartir o que te costaba mucho en atención primaria era almacenar información clínica porque ni siquiera era archivarlo, no se compartía nada, no se comunicaba nada. Ahora sí que compartimos todas las historias, tenemos mucha información en esa historia, mucha información de todo tipo que a veces no utilizamos de una manera que nos pueda ayudar a tomar decisiones y a ver en qué situación se encuentra nuestra población, en qué situación se encuentra nuestro sistema sanitario, en qué situación se encuentra la salud que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que todo eso debería ayudarnos. Ahora, en esta época de la pandemia, yo creo que nos ha demostrado a todos cómo estamos, ¿no? O sea, tenemos una historia del ministerio que nos hace común a todos, pero es verdad que a un paciente ahora que es definido como contacto o como caso en una comunidad, que se identifica en una comunidad, cuando pasa a otra, pasa una línea invisible, que no existen fronteras, pero pasa una línea de una comunidad a otra y parece que todo se ha perdido. Y no, yo creo que tenemos unos sistemas que permiten identificar eso, ¿no? Pero necesitamos colaborar y comunicarnos entre todos. Una comunicación que sea realmente real, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos ha hecho repensar todo lo que tenemos, porque hemos sido capaces, además, en un tiempo récord, yo creo que todas las comunidades, de hacer lo que antes tardábamos años en hacer. O sea, todos nos hemos puesto las pilas de manera que cuando el Ministerio nos ha empezado a pedir información, se la hemos ido dando. Y hemos tenido que tener y además, cambiando la definición de los conceptos. Nos ha pasado de pedirnos una cosa a otra y tenemos unos sistemas muy potentes y con mucha capacidad que nos permiten adaptarnos a las situaciones y yo creo que deberíamos ser proactivos y por delante. Y yo creo que definir procedimientos comunes, colaborar entre todos, yo creo que es algo que es fundamental para poder gobernar la salud digital en España. Y todo esto, el objetivo que tiene es que podamos incluir al paciente. O sea, no nos podemos olvidar del paciente porque nos aporta experiencia, nos aporta información clínica, nos aporta una serie de sus situaciones, una serie que debemos adaptar para poder nosotros saber qué tenemos que tener, ¿no? Y para eso también necesitamos una transparencia en nuestro sistema, una transparencia que no siempre es realmente lo suficientemente grande. Entonces, a través de una interoperabilidad organizativa, por llamarla de alguna manera, en la que todos colaboremos, ¿vale? Y a través de nuestros sistemas con transparencia, incluyendo a los ciudadanos, sería, yo creo que una forma de poder aunar todos los conceptos que necesitamos para poder seguir adelante, que yo creo que estamos todos muy maduros ya y con una capacidad de poder hacerlo. Y siendo no tan individualistas como hemos podido o hemos tenido que ser hasta ahora, porque también las circunstancias nos marcaban, ¿no? Entonces, un poco pensando un poco ya por encima, porque ya tenemos la base, con lo cual podemos dar un paso más, ¿no? Un paso más y decir, bueno, pues vamos a definir cosas
que nos vienen bien a todos, que vienen bien al sistema sanitario y que vienen bien a la salud de la población y que nos vienen bien a todos los sistemas para poder desarrollar, ¿no? Para preverlo, ¿no? Y para ver qué pasa. Yo creo que sería un poco un resumen así de lo que podríamos hacer. Interesante. Creo que ya con las intervenciones que llevamos hay algunos elementos que surgen comunes, creo que están también en el espíritu de todos, como es de colaborar, como es el tema de la interoperabilidad, por supuesto, y de poder participar y construir entre todos. Vamos a pasar ahora a ver la opinión de Samuel Marín. Samuel Marín es director comercial de sanidad de Microsoft. Nos puede aportar una visión desde otro lado, desde otra parte importantísima, como son hoy día las grandes tecnológicas, que también son uno de los elementos que están con su visión y su acción construyendo este futuro para la sanidad. Bien, Samuel, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero de todo, agradeceros la invitación a participar en este debate. Como muy de acuerdo con las exposiciones de Ana Isabel, de Benigno, de Ángeles, creo que totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Nosotros, como decías, podemos aportar nuestra visión como proveedor tecnológico, cómo nos hemos transformado justamente para apoyaros a todas las organizaciones del sector de la salud en los objetivos que estáis indicando. Es decir, pues, los grandes proveedores, y más en concreto en Microsoft, nos hemos transformado de dos maneras. La primera, evidentemente, transformando nuestros equipos de producto, nuestros equipos de marketing, nuestros equipos comerciales, nuestros equipos de soporte, y dándole un enfoque de industria, lo que nosotros llamamos pues, disponer de especialistas de industria para tener una conversación diferente con nuestros clientes, ¿vale? Una conversación que va más allá de lo transaccional, hablar de productos, de soluciones, sino cuando hablamos de gobernanza hablamos mucho de liderazgo, de alineamiento estratégico y cómo podemos colaborar en ese alineamiento estratégico con vosotros. En ese sentido, nosotros consideramos que es importante que reforcéis vuestras grandes alianzas con proveedores como nosotros, que disponemos de ese grado de especialización que os permita a vosotros encontrar nuevos casos de uso, resolver problemas, o incluso que participemos en vuestros procesos a la hora de conocer cómo podéis transformaros en cada una de los sentidos que habéis indicado, ¿no? Desde el punto de vista de gobierno del dato, interoperabilidad, sistemas abiertos, gestión de riesgo, transparencia. Bueno, son palabras que habéis mencionado antes. En este sentido, Microsoft, pues, para que os hagáis una idea, tiene aproximadamente 100.000 empleados. Tenemos de esos 100.000, casi 3.000 empleados que se dedican exclusivamente a trabajar en el sector de la salud, es decir, en el desarrollo de soluciones que tienen que ver con aspectos de sanidad, de healthcare, como decimos nosotros internamente. Es decir, desde el grupo de producto, ingenieros, marketing o lo que es los equipos de ventas especializados. Esto creo que es muy importante porque os podemos ayudar en ese alineamiento estratégico y podemos ser un socio más que un proveedor. Y podemos ayudaros a conectar con otras organizaciones que ya se han enfrentado a estos retos, no en España, sino en Europa, en el mundo, y por tanto, pues ayudaros a crecer en lo que es vuestra red de contactos con otras organizaciones y tener una visión más amplia de las soluciones y de qué están haciendo otras organizaciones dentro de vuestra misma industria. Creo que esto es un aspecto bastante importante, el construir esas alianzas. Por otro lado, nos hemos transformado desde el punto de vista de las soluciones, ¿no? En ese sentido, pues como comentaba, todas nuestras soluciones, y hablamos aquí de nube, Benigno lo ha comentado antes, tienen un grado de personalización muy alto para el sector de la sanidad, para el sector de la salud, y esto es lo que nosotros hemos llamado internamente Microsoft Cloud for Healthcare, que lo que significa es que sobre esa capa
horizontal de servicios de nube, hemos añadido una capa vertical donde personalizamos nuestros servicios, añadimos conectores, añadimos soluciones de terceros, nos integramos con aplicaciones de negocio que vosotros estáis utilizando o que, que pueden tener algunas áreas de vuestro negocio interés en utilizar, para que esa interoperabilidad y esa integración sea más fácil, más transparente y, por tanto, desde un punto de vista de la gobernanza, sea más eficaz. Desde un punto de vista también de gobernanza, bueno, hablamos mucho de seguridad, creo que es un aspecto importante. Pues, bueno, hablamos mucho de la seguridad en la nube, de cómo cumplimos con regulaciones de tipo ISO o incluso con el Esquema Nacional de Seguridad o con vuestras propias decisiones estratégicas en materia de gobernanza. Lo que queremos también es ayudaros a darle la vuelta, es decir, el no tener que auditar los sistemas para ver si son acordes con lo que es la normativa y con lo que son vuestras propias reglas y estrategia de gobernanza, sino darle la vuelta, el ser capaz con nuestros sistemas, utilizando todo lo que es la inteligencia artificial, todo lo que es la gestión de los datos, es decir, mira, estas son mis guías, estas son mis reglas, puedes analizar si mis sistemas están implementados de acuerdo con mi estrategia en materia de gobernanza. Puedes ayudarme a descubrir qué puntos flacos tengo, por ejemplo, qué aplicaciones se están utilizando que no tengo controladas o qué sistemas de información. Y luego, un punto muy importante para la gobernanza, y se ha comentado, es todo lo que tiene que ver con el gobierno del dato. Es decir, esto tiene que ver, por un lado, con interoperabilidad, tiene que ver con normalización del dato, calidad del dato, y tiene que ver con construir sistemas de información que sean capaces de explotar ese dato. En este sentido, la nube es una de las palancas fundamentales, porque al final te da esa escalabilidad, te da acceso a esos servicios de inteligencia artificial que son muy difíciles de implantar si uno tiene que mantenerlos y uno tiene que dimensionarlos en sus entornos. Y nosotros estamos trabajando para que esos sistemas de inteligencia artificial también tengan un sabor de industria. En este sentido, pues somos capaces y estamos trabajando en proyectos internos de tal manera que podemos interpretar el dato. Es decir, si hablamos de datos de historia clínica, que seamos capaces de interpretar el dato, ¿no? Si hablamos de datos que tienen que ver pues, con un informe que ha escrito un médico, el ser capaz de interpretar eso. Si hablamos de bases de conocimiento, porque un médico necesita acceder a una base de conocimiento, pues todos los años se publican, por ejemplo, más de 4.000 artículos de opinión en medios especializados, es ser capaz de recoger toda esa información y decirle, mire, en base a los síntomas que presenta este paciente, yo te recomiendo estos artículos de opinión que te pueden venir bien de cara a tú tomar una decisión sobre el tratamiento para un determinado paciente. Y lo mismo pues, en otras áreas. También creo que hay, y esto también tiene que ver con la gobernanza, todo lo que es el Big Data y todo lo que es la gestión de la información, de los sistemas de información. En la nube también es importante en ese sentido, porque nos permite recopilar grandes volúmenes de información sobre lo que está pasando en nuestros sistemas, en nuestras aplicaciones, detectar ineficiencias y detectar también problemas relacionados con la gobernanza. Y esto también es uno de los aspectos que son importantes de cara a poder pues, entender en dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y por último, pues no olvidarnos nunca de la seguridad, ¿no? Al final es un tema importante. Si hablamos de interoperabilidad, hablamos de compartir información y dentro de una comunidad autónoma, entre comunidades autónomas, la seguridad es fundamental. Entonces, en este sentido, hay que trabajar mucho ese área porque la gestión de riesgos es parte de la gobernanza y en ese sentido proveemos tanto herramientas como asesoramos a los clientes para que sean capaces de utilizar nuestras herramientas, pero siempre desde un punto de vista de utilización de estándares del mercado que permitan justamente interoperar y que os permita pues, tener una visión más agnóstica desde el punto de vista de tecnología, aunque utilicéis nuestra nube, que sea algo agnóstico y que pueda servirle a cualquier organización para adherirse y compartir datos de manera segura, pues justamente como decía Ana Isabel, pues para prestar un mejor servicio al ciudadano y solucionar esas barreras geográficas o políticas
y buscando lo que todo ciudadano busca, ¿no? Que seamos capaces de trabajar todos juntos y ofrecer mejores servicios. Muy bien, gracias por exponer tu visión. Y bueno, para cerrar esta ronda, pues le voy a pasar la palabra a Jaime del Barrio, que nos ilustre con su larga experiencia. Realmente es una persona, como todos conocéis, de una larga trayectoria y además asumiendo distintos papeles, siempre de responsabilidad, desde la propia administración y responsabilidad de la Consejería de Salud a través de la industria y a través ahora mismo de la consultoría en Ernst & Young como asesor senior de Healthcare and Life Sciences. Cuando quieras, Jaime. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias, José Luis, por tu presentación y para mí es un honor el poder compartir esta mesa con quienes me han precedido en la palabra. El tema que nos planteas es un tema realmente oportuno y es un tema ahora mismo necesario y diría que urgente. La gobernanza de la salud digital. Y cuando hablamos de salud digital, estamos hablando de cómo no solamente las tecnologías de la información y la comunicación, sino también todas las nuevas tecnologías ahora mismo se ponen al servicio de la salud, entendiendo la salud como ese concepto amplio que siempre hemos tenido y de qué manera lo hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen, quién lo hace, etcétera, etcétera, ¿no? Hablabas al principio de que de lo que estamos hablando no es nuevo. Efectivamente, venimos hablando de ello ya hace años, hace 10, 15 años, y ponías el ejemplo de los países nórdicos. Es verdad, ellos hace ya años que entendieron que los sistemas digitales tenían que ser únicos, tenían que ser integrados, tenían que ser integrales, y en ese sentido los resultados ahí están. Solamente tenemos que mirar la literatura para darnos cuenta de cómo han ido avanzando. En nuestro entorno, bueno, no voy a repetir lo que ya se ha dicho, pero desde luego la atomización ha sido una de nuestras características. Por lo tanto, la ineficiencia. Decías que esto va lento, indudablemente. La transformación digital en salud está yendo mucho más lento de lo que está yendo en otros sectores. Y esto no es entendible salvo que haya, como ha habido, una resistencia al cambio. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo, decía al principio, y lo ha dicho también alguno de los que me han precedido, estamos viendo un momento que es de oportunidad. Y en este momento de oportunidad, yo ahora mismo yo creo que ya no es solamente, y contesto a tu pregunta, no solamente es aconsejable, sino que es exigible un liderazgo fuerte, un liderazgo transversal, un liderazgo que lleve a cabo esa estrategia nacional de salud digital en este momento que necesitamos. Y ahora diré por qué. Además, cuando hablamos de salud, estamos hablando de algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, teniendo en cuenta que nuestra expectativa de vida ahora ya es pues de unos 83 años. Y todo esto, insisto, podemos aplicarle soluciones digitales en todos sus tramos, en todos sus momentos y beneficiarnos de ello. Y esto es de lo que estamos hablando ahora mismo y no lo estamos haciendo. Probablemente una situación de crisis como la que estamos viviendo, digamos que es el momento de someter a estrés, al máximo estrés, un sistema sanitario, como se ha ocurrido, no solamente el nuestro, sino todos en todo el mundo, y la respuesta de cada uno ha sido diferente. Pero podríamos habernos beneficiado de haber hecho muchas cosas antes, no lo hemos hecho. Aprendamos de la lección y avancemos. ¿Por qué decía que ahora mismo hace falta un liderazgo fuerte, robusto, transversal? Y además le sitúo en el Ministerio de Sanidad. Yo creo que el Ministerio de Sanidad ahora mismo tiene leyes, tiene normativa que si se lleva al correspondiente desarrollo reglamentario podría hacer muchas de estas cosas de las que estamos hablando. Cuando estamos hablando de ese liderazgo, estamos hablando de una reorganización de los sistemas de información, que ahora mismo ya también se ha comentado. No puede ser que haya más de 17 sistemas y en algunas comunidades más de todos estos, ¿no?
Es verdad que en un momento de crisis los hilos parece ser que se han roto, se han saltado por los aires, parece ser que todos hemos ido poniendo el foco en la atención al paciente, en evitar el colapso del sistema, etcétera, etcétera. Pero la primera preocupación que tenemos que compartir es si no nos estaremos volviendo otra vez para atrás y no habremos aprendido tanto como debiéramos, ¿no? Esa es una de las primeras cosas que dejo en el aire, ¿no? En ese liderazgo, indudablemente, tenemos que integrar y reorganizar todos los sistemas de información, como en su momento también lo estuvieron. Ahí incorporaríamos imagen, ahí incorporaríamos patología, ahí incorporaríamos telemedicina, monitorización, etcétera, etcétera. Y al final, todo esto, indudablemente, en esta historia clínica, electrónica en su momento, adaptativa posterior, digital, que es lo que debe de ser. Es decir, que sea capaz de integrar datos, extraer información, extraer inteligencia, aprender continuamente, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que ahora mismo toca, ¿no? Y esta estrategia indudablemente consensuada, insisto, no hay que cambiar muchas normas, sino simplemente hacer una aplicación inteligente de las mismas. Y probablemente esta estrategia tendría sus indicadores y precisamente en una economía de los datos si algo podemos hacer es evaluar permanentemente y tomar medidas no solamente que ayuden en el diagnóstico, en el tratamiento, en la evolución de las enfermedades, sino también a la hora de tomar decisiones de organización, de prevención, de salud, etcétera, etcétera. Todo esto lo tenemos al alcance de nuestras manos y hasta ahora no hemos sacado el fruto que debiéramos, ¿no? Se ha comentado también que ahora mismo esto es lo que toca, hay una tendencia, Europa ahora mismo está apostando por ello, no nos engañemos, Europa va por detrás ya en esta carrera, llevamos ya años de retraso, ahora mismo se ponen unos fondos, ahora mismo parece que todos vamos a trabajar en transformación digital en salud, pero ojo, no todo sirve para consolidar lo ineficiente que hacíamos muchas de estas cosas. Y es verdad que va a haber fondos, pero los fondos tendrían que ser precisamente para cohesionar, para integrar, para liderar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que nos estamos entendiendo con todo esto. Y decía al principio, es una oportunidad. Mis miedos y mis dudas es si habremos aprendido algo en esta crisis o cuando pase lo peor volveremos a donde estábamos. Y luego la tercera razón por la que yo creo que tiene que haber un liderazgo fuerte, y lo comentaba Samuel, ¿no? Él hablaba de 100.000 empleados, 3.000 trabajando en salud. Yo añadiría a esto que en este momento las 7 grandes tecnológicas, entre las cuales se incluyen ellos, están invirtiendo cada una de ellas más en salud que la mayoría de los sistemas sanitarios nacionales como el nuestro. Luego, por tanto, están en una situación ahora mismo en la que nos interesa mucho tenerles como aliados estratégicos. Ellos manejan muy bien los datos. Otra cosa es, y probablemente hablemos luego de ello, es la calidad de nuestros datos. Pero indudablemente ahora mismo una economía de los datos, salud es uno de los principales sectores y así lo tendremos que entender. Luego, por lo tanto, tenemos que liderar este cambio desde el Sistema Nacional de Salud. Tenemos que ver un poquito quién hace qué papel juega cada uno, y ahí estoy hablando de las empresas tecnológicas, ahí estoy hablando de la industria farmacéutica, de tecnología sanitaria y biotecnología, ahí estoy hablando del paciente. Indudablemente todo esto lo estamos haciendo por y para el paciente. Tenemos que pensar en los profesionales sanitarios. Necesitamos formación de todas estas nuevas capacidades y habilidades, porque no hemos sido formados para ello. Es decir, estamos ahora mismo diseñando un nuevo ecosistema que, contrariamente a lo que decía José Luis antes, no podemos esperar otros 10 años. Tenemos que ir mucho más rápido, de una manera mucho más eficiente, más transparente, como usted decía también antes, pero el reto está aquí y el reto tenemos que asumirlo entre todos y dar los pasos que necesitamos, ¿no? La administración, indudablemente, es la que tiene que articular todo esto. El Ministerio de Sanidad, las consejerías de cada comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Y con una visión transversal. No estamos hablando de por y para los médicos, sino que estamos hablando de profesionales sanitarios, arquitectos de datos, gestores de datos,
etcétera, etcétera. Toda una serie de nuevas formaciones profesionales que tenemos que integrar también en este nuevo ecosistema. Luego, en definitiva, y para terminar esta primera pregunta, José Luis, cuando hablamos de gobernanza de la salud digital en España, estoy pidiendo, rogando que las autoridades sanitarias lideren de una vez por todas este cambio que es necesario. Lo digital ahora mismo es la oportunidad de quitar todas esas ineficiencias que venimos arrastrando desde hace años. Tenemos un sistema sanitario muy bueno, no está en duda, pero podemos perfectamente ahora mismo ponerlo en un nivel excelente y un nivel que nos ayudaría en los próximos años a lo que necesitamos entre todos. Y ojalá que más pronto que tarde quitemos la palabra digital a nuestro Sistema Nacional de Salud, porque será señal de que ya lo estamos haciendo bien. El mundo es digital, nuestros pacientes son digitales, por tanto no entiendo que ahora mismo tengamos que estar debatiendo la oportunidad de esto, sino, señores, señoras, pongámonos en marcha cada uno en el ámbito de sus responsabilidades y de sus competencias. Muy bien, pues la verdad es que nos han surgido bastantes ideas sobre las cuales desarrollar para el debate. Aprovechando la última intervención de Jaime, sí, por un lado, por plantear, digamos, quizá en forma más concreta, quizás se echa de menos y se ha venido planteando antes de la COVID y en este momento ya es urgente que en España, en el Sistema Nacional de Salud, no ha habido una estrategia de salud establecida como tal. Así como la mayoría de los países la plantean, muchos de ellos ciertamente, solamente formalmente y para los requisitos que se expresan desde la Unión Europea o desde la OMS, pero sí es cierto de que parece que sería imprescindible antes de abordar proyectos tractores o de, digamos, de poder disponer de recursos para hacer muchos proyectos, parece ser que van a tener esa posibilidad, ¿qué estrategia o cómo nos ponemos de acuerdo en esa estrategia y quién la debería elaborar o cómo? Y una estrategia digital con una visión estratégica de muy alto nivel y que estuviera además con una hoja de ruta. Y sobre eso me añadiría que es una situación, como la veis, en el sentido de que por una parte va a haber y está habiendo un cambio sanitario tremendo, porque se está planteando desde distintas instancias, desde el propio Parlamento, con documentos que están elaborando los grupos de interés, etcétera, sobre la necesidad del cambio. Y bueno, los propios profesionales en la calle lo están planteando. Por otro lado, tenemos el reto de las tecnologías que no cesan, inteligencia artificial, explotación de datos y problemas, como también se han comentado, de la interoperabilidad o de la ciberseguridad, que son fundamentales. Pero eso, ¿cómo lo ves? ¿Es necesario un elemento central? ¿Es bueno, como se está planteando, el crear una agencia o un organismo o algo que sea, digamos, más o menos independiente? ¿Cómo veis ese planteamiento? Entiendo, dentro de la urgencia, o podemos seguir sin estrategias ni hojas de ruta, que es una forma normal, parece, de trabajar que tenemos, ¿no? No sé, ¿quién abre el fuego? Por cambiar un poco. Ana Isabel, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que todos demandamos una estrategia, ¿no? Yo creo que las comunidades hemos tenido, no sé si nuestra estrategia o nuestra forma de echar a caminar desde las transferencias, desde que empezamos de forma autónoma, ¿no? Empezamos porque tampoco teníamos nada que nos dijese por dónde caminar, entonces cada uno pusimos la creatividad y la imaginación que en ese momento teníamos, ¿no? Pero de eso ya hace mucho tiempo, llevamos muchos años y yo creo que en este momento y hace años, yo creo que todos necesitamos una estrategia de salud que nos unifique a todos, ¿no? Decía Jaime que directamente el ministerio, yo creo que es verdad, que yo creo que desde el ministerio sería el sitio que no nos debe alinear, porque no es alinearnos, sino simplemente decir, bueno,
señores, tenemos que hacer esto, ¿no? Tenemos que caminar por esta vía, consensuada entre todos y que todos pongamos nuestro granito de arena, pero el caminar de forma autónoma e independiente, cada comunidad en la que no nos comunicamos entre sí, no colaboramos casi para nada. Siempre ponemos nuestros casos, vamos a los eventos a comunicar lo que hacemos como un caso de éxito casi que individual, cuando en realidad lo que estamos es trabajando sobre los pacientes, sobre los profesionales sanitarios, sobre el sistema sanitario que tenemos y sobre lo que nos puede venir, porque tenemos una sanidad que tiene que ser sostenible en el tiempo y tiene que ser eficiente y nos afecta a todos, no afecta a la comunidad extremeña o afecta a la comunidad de Madrid o afecta a la comunidad gallega, sino que en realidad nos afecta a todos. Los pacientes son pacientes que se mueven, la movilidad existe. O sea, yo lo sigo diciendo, hay una línea invisible que cuando pasas a... Yo tengo mis hijos estudiando en Andalucía, pues cuando pasan a Andalucía es otra comunidad que no es la mía. Ahora se puede hacer la receta, pero es que poco más, no sé si me explico. Entonces necesitamos una estrategia que nos unifique, que nos une y que entre todos consensuemos para que este sistema pueda seguir mejorando, que el dato sea no común, pero sea el dato que todos podamos decir, bueno, de este dato yo tengo la información que necesito, pero ahora en esta situación de la pandemia, que yo creo que nos ha enseñado que nos podemos poner las pilas y que podemos hacer las cosas de una manera consensuada, porque lo hemos tenido que hacer, nos han dicho tantas cosas que lo hemos tenido que hacer, pues yo creo que hay que aprovechar la situación y decir, vamos a tirar para adelante, todos nos hemos puesto a hacer las mismas cosas. Consultas no presenciales, todas las comunidades a montar consultas no presenciales en un mes. En el primer mes estábamos todos con consultas no presenciales, con todas las empresas diciendo cómo podíamos montar las consultas no presenciales. Es decir, vale, ha cambiado la forma de asistencia, vamos a pasar a la asistencia no presencial. ¿Qué es una consulta no presencial? Pues podemos empezar a definir cosas, ¿no? Esas definiciones que en este momento lo hemos tenido que hacer, pues porque la situación era crítica, yo creo que es el momento de decir, bueno, de aquí en adelante vamos a aprender que si consensuamos, luego será muchísimo más fácil saber por dónde tenemos que caminar, ¿no? Entonces yo creo que es demandado por todos nosotros, yo creo que sí, que es necesario. María Ángeles, ¿tú cómo lo ves? Pues no puedo estar más de acuerdo. Yo diría que cuando se dieron las transferencias, yo recuerdo la situación, por ejemplo, en la que estábamos en Castilla y León a nivel de tecnologías, pues poco menos que el GIS y punto. O sea, esto es todo lo que había. Con lo cual, pues ahí iniciamos una andadura, ¿no? Estoy completamente de acuerdo que, digamos, esas transferencias hicieron que hubiera comunidades a muy diferentes velocidades en función de sus circunstancias y de la idiosincrasia de la comunidad, con lo cual, pues bueno, ahora tenemos un verdadero, bueno, pues un baratillo, ¿no? Cada uno se ha ido buscando sus soluciones, como bien ha dicho Ana Isabel, de unas formas o de otras. Las comunidades multiprovinciales, como es Castilla y León, con 9 provincias, pues no os voy a decir cuál es el estado del arte, porque había historias clínicas en todos los hospitales, pero a su manera, en formato digital, pero bueno, cada uno como pudo, ¿no? Entonces, una vez que intentar reconducir esa situación que no está del todo resuelta, ahora, al plantear este reto de la salud digital, lo que está claro es que se necesita una herramienta integradora, es decir, un organismo integrador de todas estas, de todas las comunidades que, como bien ha dicho Ana Isabel, ayude a definir, estoy completamente de acuerdo, ayude a definir procedimientos y que establezca esas líneas y esos cauces en los que tenemos que ir trabajando para podernos entender. Y lo hemos dicho otras veces, lo hemos hecho fenomenal con la receta electrónica, nos costó lo nuestro, pero lo hemos hecho fenomenal. Pero es que resulta que en 4 días se ha montado un sistema de información que es SERLAB y hemos respondido todos y hemos ahí colaborado todos en esa información y creo que, bueno, pues es algo encomiable, ¿no? Que desde todas las comunidades autónomas con N1000 sistemas pues hayamos podido trabajar en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues herramienta integradora, dirección integradora, llamémoslos como quiera, unificadora de criterios y que se establezcan unos conceptos que nos sirvan para todos.
habrá cosas que se puedan hacer, evidentemente somos diferentes, pero lo que son los procesos, la definición de los procesos y esas guías a seguir para poder trabajar todos en la misma línea son fundamentales. Bien. Benigno, ¿cómo lo ves tú? Ay, perdón, que tenía Yo voy a discrepar un poco, así como por esto. Y eso se trata de debate. No, digo, voy a discrepar un poco de esa argumentación. A ver, tenemos una sanidad transferida. Esto es una realidad a las comunidades. Y yo no creo que la destransfiramos. Es decir, esto va a seguir así y es un modelo que ha funcionado y la sanidad pública en España funciona muy bien. ¿Que podía funcionar mejor? Seguro, pero funciona bien. Hasta ahora decíamos que era la casi mejor sanidad del mundo. Tenemos una sanidad muy digitalizada. Cada uno a su ritmo, pero muy digitalizada. Que si la comparas con Francia o la comparas con los países nórdicos o la comparas con Inglaterra, en muchas cosas lo hemos hecho bastante mejor. En los países nórdicos, alguno por lo menos no comparte información entre la primaria y la especializada por normativa. Inglaterra se ha pegado un par de tortazos haciendo grandes proyectos de digitalización de imagen que yo creo que son conocidos, y Francia la historia en papel sigue circulando por ahí, ¿no? Por lo tanto, que no se haya sabido aplicar la tecnología en toda España en la sanidad, y cuando es tecnología, alta tecnología y TIC, yo también discrepo. ¿Que lo pudimos haber hecho mejor entre todos? También seguro. Que efectivamente el modelo de comunidades que tenemos y que parece que cada vez tendemos más a desjuntarnos que a unirnos, pues nos genera ciertas dificultades de integración de la información. También es cierto, pero tenemos proyectos de referencia como es la receta electrónica, que yo no sé en Europa quién la tiene mejor montada que nosotros, o la historia clínica compartida que demuestra, o estos temas de COVID, que demuestra que cuando nos ponemos a trabajar, algo bien tendremos hecho cuando somos capaces las 17 de entenderlos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay muchas cosas mejorables y muy probablemente con un liderazgo por parte del Ministerio de Sanidad mayor del que ha habido hasta ahora, y yo creo que además pues han tomado decisiones inteligentes como la creación de la Dirección General de Tecnologías, esto podría ir más rápido. Pero es que yo vuelvo a decir, y que lo decía al principio, esto de la transformación digital yo creo que no va tanto de que consigamos unirnos y tener un mapa homogéneo de sistemas en España, que creo que es inabordable. Yo creo que hasta es poco eficiente por volumen, incluso por competitividad de las empresas, sino que hagamos realmente un cambio de modelo organizativo en la sanidad española, que parece que es necesario, y algunos ya es muy evidente, de atender a los pacientes más cerca de casa, irnos orientados hacia la provincia, que por cierto todos tenemos planes estratégicos de sanidad, yo creo, por lo menos Galicia lo tiene, y todos tenemos planes estratégicos de tecnología también. A lo mejor no son iguales, pero seguro que un 80-90% de lo que hemos puesto se parece mucho. Otra cosa es ejecutarlo, que es complicado, y otra cosa es que unos prioricemos unas cuestiones y otras otras, que a lo mejor también por cuestiones demográficas no es lo mismo orientar ciertas cosas en una comunidad como Madrid, que tiene mucha menos dispersión comunitaria, como una con Galicia, que a lo mejor tiene menos y menos recursos. Entonces, yo creo que sí que hay que dar una serie de pasos claros para entendernos mejor y que existan estas estructuras. Pero la situación de las comunidades y lo que hay que hacer en transformación digital también va por el otro lado. A mí me preocupa más no llegar al domicilio de un ciudadano o no llegar bien a una residencia sociosanitaria o a un privado cuando tengo un ciudadano allí hospitalizado o atendido en el entorno social, que comunicar un dato cuando se desplaza un paciente a Andalucía. Porque es mucho más fácil comunicar. O sea, el compartir historia clínica con Andalucía es mucho más fácil. Yo estoy seguro, bueno, ahora lo hemos demostrado, ¿no? Entonces yo creo que en ese contexto hay que abordarlo todo. Y en la transformación digital tampoco es, lo hemos hecho mal, no, es que ahora mismo hay otra oportunidad que se produce claramente. Una, porque la pandemia ha demostrado que hay cosas que se pueden hacer digital que antes era imposible. Esto de que el 70% de las consultas de un médico de primaria fuesen telemáticas era impensable.
Y ahora resulta que nos estamos quejando porque son demasiadas, pero la tecnología ahí ha entrado muy bien. Y, por cierto, han respondido muy bien cualquiera de los proveedores que hemos tenido, porque todos estamos en la consulta no presencial al 70%, por lo tanto, tantas dificultades no debemos de tener. Yo creo que es ahí donde tenemos que unir esfuerzos y tenemos una gran oportunidad y, efectivamente, a través de las estructuras que se están creando en el Ministerio, ciertos proyectos que están en la regla del 80-20 o del 20-80, ciertos proyectos transversales o información relevante de traslado de un sitio a otro, hay que cometerlos. Es decir, el Ministerio tiene que tener una estrategia clara de decir, oye, en estos temas vayamos unidos. Y, por cierto, para ir unidos también tiene que haber una dotación económica que lo respalde y lealtad para hacerlo, ¿vale? Entonces, yo creo que por ahí tenemos que ir, me da la sensación a mí. Sí, bueno, estamos de acuerdo en algunas cosas, en otras podemos extender el debate. La pregunta iba por si tiene sentido, quizá como apuntabas, que cada comunidad autónoma elabore su estrategia y su, digamos, hojas de ruta, y luego hay una cierta, digamos, coordinación o una cierta comunicación, o dijéramos mejor, sistemas aislados débilmente comunicados, que es la sensación, vamos, la estructura, o parece que podría ser útil tener un marco estratégico nacional que marcará, por ejemplo, como has comentado, por supuesto dentro de las distintas, pero posibilidades. Si, por ejemplo, hay que hacer un esfuerzo o un énfasis sobre la unión sociosanitaria para poder llegar y evitar que haya, digamos, situaciones como las de las residencias, y en eso puede ayudar, o hay un nivel, o realmente cómo dentro de esas, que es complejo y tenemos muchos elementos, cómo abordamos el tema de la inteligencia artificial. Creo que un poco volviendo al tema como los viejos pilotos de Boston, que competían pero que compartían las cartas de navegación, si es posible tener un marco estratégico que vea a corto, a medio y a largo alcance, y eso es un poco por donde iba la cuestión, de cómo contemplamos eso para articularlo. Bueno, eso, por supuesto, es ideal. Para mí es vosotros los que tenéis que... No hay ninguna duda sobre eso, ninguna duda. Vale, esto, pues, Jaime, quizá te vuelve un poco la pregunta. ¿Cómo lo ves esto de esta visión? Si tiene sentido el tener un plan estratégico, una estrategia de salud y una hoja de ruta que de alguna forma proyecte esa digamos, acción política de alto nivel que de alguna forma coordine hacia esos objetivos de futuro. Sí, a ver, primero, yo totalmente de acuerdo en que exista una estrategia, totalmente de acuerdo, como se decía, que una estrategia con dotación presupuestaria suficiente. Muchas veces hablamos de más dinero para el sistema sanitario, totalmente de acuerdo, pero pondría una matización, pero no para hacer exactamente lo mismo. Es decir, yo creo que tenemos muchas cosas que mejorar. Decíamos ahora, queremos recentralizar. No, yo no estoy hablando de recentralizar. Estoy hablando de coordinar, estoy hablando de homologar, de integrar. Se habla de la historia clínica digital, no es verdad. O sea, el papel lo aguanta todo. Podemos hablar de una historia clínica electrónica que se ha tardado más de 10 años, que todavía hay que ir a una consulta simplemente para ver cómo los médicos están luchando contra 1, 2, 3 o 4 sitios a los cuales poder entrar para poder, y en eso tardan 8 minutos de los 10 que tienen para tu consulta. Luego, por lo tanto, yo creo que cuando hablamos del Sistema Nacional de Salud no estamos hablando de un único sistema nacional, sino que estamos hablando de muchas realidades. Insisto, el papel lo aguanta todo. Entonces, me preocupa en este momento, debajo de los epígrafes de lo digital, de no sé qué, no sé cuánto, tenga cabida todo, ¿no? Por poner simplemente un ejemplo, si fuese todo esto verdad, no estaríamos repitiendo las pruebas diagnósticas en el Sistema Nacional en un porcentaje de un 59%. Y podríamos dar muchísimas estadísticas
que hablan de la ineficiencia del sistema, que simplemente, ya no aplicando inteligencia artificial, sino simplemente aplicando integración de información y automatización, simplemente podríamos cambiar muchísimos estas cifras, que todas redundan en la sostenibilidad del sistema sanitario, y sobre todo lo que más nos preocupa a todos los que estamos aquí, en cómo el paciente se beneficia de todo esto, ¿no? Y entonces ahora mismo, simplemente recordar que es más del 50% de las personas mayores de 65 años son responsables del 75% del gasto sanitario. Y estos, la mayoría de ellos, les tenemos aislados, no tienen acceso en el tiempo y en la forma, con simples herramientas de monitorización en remoto, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos muchas áreas de mejora. Por lo tanto, yo no estoy hablando para nada de recentralizar, al contrario, estoy hablando de todo lo que hemos aprendido, pongámoslos en valor. La heterogeneidad en nuestro país es muy grande. Y cuando hablo de transformación digital no estoy hablando de tecnología, estoy hablando de cambio de modelo, como decíais ahora, y cambio de cultura. Es una forma diferente de hacer las cosas, que en otros sectores ya se ha adoptado hace tiempo y en nuestro sector está costando mucho. Por tanto, no confundamos. No es lo mismo digitalización que informatización. La digitalización es una aliada de la humanización, no se enfrenta a la humanización, todo lo contrario. Yo quiero que mi tiempo de relación con mi paciente sea un tiempo de calidad. Yo no quiero pasar el rato luchando contra la informática. Y esta es una realidad hoy en día todavía. Entonces, aprovechemos esto, aprendamos. Estoy de acuerdo también, como decía Benigno, de que es verdad que si salimos fuera estamos mucho mejor que otros, pero eso a mí particularmente no me consuela, porque yo creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer mucho mejor simplemente con cambiar las formas en las que hacemos las cosas. E insisto, las amenazas que tenemos de que otros agentes no habituales del sector entren y lideren esta transformación es una amenaza real. Por tanto, el liderazgo le tiene que hacer la autoridad sanitaria y los profesionales sanitarios. Bueno, quizá, Samuel, nos podrías quizá transmitir cuál es la visión que tenéis desde una gran empresa y que tenéis experiencia también a nivel global sobre la realización y el planteamiento de estas estrategias nacionales. Y quizá por entrar en debate, ¿no? Hay una cierta visión, por un lado, se recomienda que para la elaboración de una estrategia participen todos los actores, por supuesto, lo que es la industria y más a nivel, como es el caso vuestro, por la relevancia que tenéis, participen todos los actores posibles, también la industria, por supuesto los pacientes y por supuesto otros actores que hay alrededor, pero normalmente lo que se ve o pasa un sentimiento, digo, de que hay unos intereses muy contrapuestos a veces. O sea que, por ejemplo, por decirlo así, la estrategia de las grandes tecnológicas va un poco en contra de lo que es el desarrollo de las estrategias nacionales. Se ve incluso, o se escribe también, como una amenaza de futuro, como los nuevos actores en el mercado que van a transformar todo y no van a ser. Pero bueno, la noticia ayer es Amazon está entrando ya en el mercado de las farmacias, por lo menos en Estados Unidos, y también lo que más comentado, toda la inversión que estáis haciendo en el sector de sanidad desde hace tiempo. Yo diría, por un lado, y me vas a permitir un poco, que sin éxito, en el sentido, sobre todo a nivel europeo, porque choca con culturas y que no es mercado solo así, o quizá, ¿no? Pero es un hecho ahí, ¿no? Es un hecho, y con la pandemia se ha puesto de manifiesto y ahora en los estudios que hay de mercado aparecen, bueno, en la bolsa, el despegue que tenéis todas las tecnológicas, quizás es un reflejo de que se espera de que en el futuro, en el ámbito sanitario, con todos los temas de telesalud y telemedicina y teletrabajo y demás, puedes estar. Pero ¿cómo lo veis vosotros? Si veis
rechazo veis la oportunidad o cómo lo encontráis o estáis el alineamiento de vuestras estrategias con las que son estrategias nacionales y sobre todo en el marco europeo, ¿no? Es una pregunta interesante porque es cierto que las grandes empresas tecnológicas nos estamos expandiendo y estamos expandiendo hacia diferentes negocios donde antes pues, no teníamos presencias. Has mencionado el tema de farmacia, industria farmacéutica, podemos hablar de banca, de seguros, de incluso de suministros de materiales que hasta hace poco pues ni tan siquiera se podían comprar por internet, como puede ser un coche, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que es la estrategia de Microsoft, porque es sobre la cual yo puedo hablar, yo creo que hay un punto relevante, ¿no? ¿Y cuál es nuestra estrategia en este sentido? Nuestra estrategia es nunca competir con nuestros clientes, ¿vale? Es decir, por un lado, nunca monetizar los datos que estén alojados en nuestra nube y nunca competir desde un punto de vista de industria. Es decir, nunca entrar en competencia con servicios que están ofreciendo nuestros clientes, ¿vale? Esto es un factor estratégico muy importante y que creo que estamos siempre respetando, ¿vale? Nuestra estrategia va orientada sobre todo a que converjan aplicaciones de negocio, sistemas de información, servicios en nuestras plataformas, que se utilicen nuestras plataformas como motor, ¿vale? Pero nunca el desarrollar servicios orientados a una determinada industria. En este sentido, pues, somos bastante claros y bueno, hasta ahora hemos demostrado que no hemos entrado en competencia en ninguna industria, ¿vale? Eso yo creo que es un punto importante. Entonces, no sentimos a lo mejor ese rechazo que pueden sentir a lo mejor otras empresas en el mercado, sino que nosotros trabajamos en forjar alianzas, como comentaba Jaime, y buscar esos grandes acuerdos de colaboración, ¿vale? De tal manera que podamos ayudar en ese alineamiento estratégico a nuestros clientes, podamos ayudarles a innovar con nosotros. Y esto es un punto importante, es decir, como nos hemos enfocado tanto desde un punto de vista de industria, necesitamos a nuestros clientes para desarrollar nuestros productos, porque antes no nos necesitamos. Antes para desarrollar Excel no nos hacía falta a nuestros clientes. Pero ahora, por ejemplo, para ser capaces de desarrollar en genómica, por ejemplo, nuevas aplicaciones o nuevos servicios de inteligencia artificial, no lo podemos hacer sin colaborar de forma estrecha desde nuestros laboratorios y desde nuestros centros de ingeniería con los clientes. Y esto es un punto bastante importante. Es decir, necesitamos también a nuestros clientes. Antes, cuando desarrollábamos aplicaciones que eran horizontales, pues realmente no hacía demasiada falta. Pero ahora sí. Por eso hablamos de colaboración, porque nuestros clientes nos necesitan y nosotros les necesitamos. Y luego sobre el punto anterior, bueno, sin entrar al debate sobre competencias, que realmente no nos compete a nosotros, creemos que se debe trabajar en el aspecto de la interoperabilidad. Se ha trabajado mucho a nivel de estándares, que ya están. Todos nuestros sistemas son interoperables, son libres, bueno, y conectan con cualquier origen, de tal manera que podemos, sin alterar la estrategia de cada comunidad autónoma o de cada organización, podemos conectar esos datos. Lo importante es ¿para qué? ¿No? Entonces, yo como ciudadano me pregunto por qué a lo mejor un investigador que trabaja en Andalucía en un determinado instituto, ¿por qué tiene que trabajar sobre una base de datos de 8 millones de personas, que son los que viven en Andalucía? ¿Por qué no puede trabajar sobre 47 millones? Es decir, ¿por qué no podemos buscar esos escenarios en los que nosotros en conjunto toda la sociedad se vea beneficiada? Y creo que debemos orientar la conversación en torno a eso, no en torno a crear otra capa por encima de las comunidades autónomas que sea capaz, que se encargue de regular, de establecer una normativa. Al final será la parálisis por el análisis, ¿no? Que suele ocurrir muchas veces, y al final no avanzaremos y no avanzaremos rápido como queremos. Es decir, el ser capaces realmente de pensar esos escenarios en los que vamos a salir todos beneficiados, ¿no? Y esos escenarios en los que una comunidad autónoma por sí no puede satisfacer las necesidades de la población. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar sobre todo en ese sentido, buscar esos empezar con 2 o 3 escenarios claros donde hay un beneficio para el ciudadano y ponerlos en marcha, porque al fin y al cabo los sistemas hoy en día y desde la nube pueden conectar con cualquier origen de datos. La interoperabilidad y los estándares ya están ahí. Hay que definir quizás
la seguridad, los modelos, las entidades, qué vamos a compartir, pero sobre todo el para qué, ¿no? Y eso creo que es lo más importante, y desde un punto de vista, y ahora hablando como ciudadano, creo que es en lo que nos deberíamos centrar, no en crear nuevas organizaciones o nuevos comités, grupos de trabajo, porque al final todo eso muchas veces deriva en que bueno, acaba todo en el regulador, ¿no? Y esto pues no nos da precisamente demasiada agilidad a la hora de ofrecer nuevos servicios, y sobre todo en estos momentos de responder a pues eso, no solo a la pandemia, sino al momento en el que vivimos en líneas generales. Muy bien, son las 18:32, nos queda casi un cuarto de hora, como habíamos prometido, para atender a preguntas o a comentarios desde la audiencia, y nos ha llegado de Marian sobre lo importante que es humanizar la digitalización para que sea aplicable y accesible. Ha surgido antes, creo que Jaime se refiere, creo que es un tema fundamental, ¿no? Que lo podríamos llevar al aspecto ético, pero realmente la palabra humanización quizá es más amplia, ¿no? ¿Y qué os parece sobre este elemento, sobre este comentario? No sé, Benigno, ¿qué te parece? Pues que estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a mí uno de los temas que me preocupa que me ha preocupado en esta pandemia es que la suerte de pegar este impulso de tecnología ha sido porque ha sido necesaria. Yo, respecto a cómo se ha empleado y se ha utilizado con el ciudadano, hay aspectos que creo que hubiesen sido mucho más mejorables, porque en algún caso la tecnología ha supuesto una barrera, o sea, el uso de la tecnología ha puesto una barrera hacia la accesibilidad de cosas que el ciudadano estaba demandando y con las que se sentía cómodos. Entonces, estos cambios que hagamos con la tecnología, que hasta ahora los habíamos hecho muy de la mano del ciudadano, yo, volviendo al proyecto de receta electrónica, fue uno de los grandes triunfos porque el ciudadano fue el primero que vio una gran ventaja en la aplicación. Todo el campo que se abre ahora con los temas de inteligencia artificial, de apoyo y las apps de apoyo al autocuidado, la propia videoconferencia o la conversación telefónica o la mensajería instantánea con el médico es algo que le va a dar tremenda proximidad. Esto hay que cuidarlo, y lo que tiene que sentir el ciudadano cuando hacemos estos cambios, que al final siempre decimos, aunque a veces no lo hacemos, que es el centro de todo esto, la tecnología tiene que servir precisamente para darle mayor cercanía, mayor seguridad, mayor sensación de que va a estar más sano a ese ciudadano. De hecho, nosotros, por ejemplo, con los temas de telemedicina, antes de aplicarlos en tema de COVID, lo que mejor recibíamos es la encuesta del ciudadano, que nos decía que se sentía mejor cuidado utilizando servicios de telemonitorización, cuando estaba monitorizado por IC. Incluso con el COVID, esa monitorización diaria en su casa la ha percibido como algo que le ha acercado. Sin embargo, ha habido otras cosas que muy probablemente por las prisas que esta pandemia nos ha traído, que ha deshumanizado un poco la sanidad. Por lo tanto, para mí, absolutamente de acuerdo, y creo que en este proceso o lo hacemos pensando mucho en el ciudadano o tendremos un problema. No sé, María Ángeles, ¿qué te parece a ti? Pues que es un tema bueno, pues importante y complicado, ¿no? Sí que refiriéndome a algo que ha dicho Beni, que siempre hacemos estas cosas pensando en el ciudadano, y quizá tengamos que dar otro paso más, que es contando con el ciudadano. Es decir, es verdad que hemos vivido una época complicada como para incluir a los ciudadanos en nuestros procesos, ¿no? Pero cuando les incluimos en los procesos, no solo cuando les preguntamos qué les parece, sino cuando les incluimos en todo el proceso, las cosas salen mucho mejor, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto ahora de adherencia al tratamiento, que aparte de la parte profesional tiene una parte ciudadana, y al ciudadano hay que introducirle en ese proceso para saber si lo que estamos haciendo realmente va a satisfacer sus necesidades. Entonces, es muy relevante, y el ciudadano en el centro no es solamente que pensemos en él a la hora de hacer nuestras cosas, sino que
contemos con él a la hora de trabajar. Hombre, en el tema digital, pues contamos con que tenemos una población, por lo menos en Castilla y León, de una edad avanzada, a la que, bueno, pues nos resulta un poco difícil, en algunos casos no tanto, que se han espabilado mucho con la pandemia, pero sí que es verdad, y las comunicaciones que nos lo dificultan todo mucho, ¿no? Porque, bueno, pues hay mucha dispersión. Pero yo creo que lo fundamental es tenerle en cuenta en nuestros procesos, pero no solo pensando, sino incorporándole a la toma de decisiones. Yo quería, a continuar con los que restáis, pero antes, al hablar de humanización, tradicionalmente se contemplaba porque era la relación médico-paciente, o que era el eje precisamente de la práctica, digamos, de la medicina, sobre todo, que es esa relación médico-paciente era la que de alguna forma significaba dónde estaba o residía la parte humana, de que no solamente era, digamos, técnica, sino, como dicen los anglosajones, compasiva, el hacer la empatía, de sentirse la confianza, etc. Indudablemente, al introducir la tecnología, y no lo vamos a olvidar, de que cuando llamas eso y te dicen que marques el 1, marques el 3, etcétera, te das cuenta de que lo que hay es una máquina, pues eso te hace caer automáticamente todo este tipo de relación. Y seguro que ha habido una experiencia tremenda en pocos días con esto de la COVID. Pero también me gustaría introducir que con las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera, cada vez son máquinas o programas que son autónomos, que toman, digamos, decisiones como si estuvieran basadas y que te hacen, y ya no digo la humanización solo por parte del paciente, sino por parte de los profesionales, que se enfrentan, digámoslo así, a máquinas frías que de alguna forma hasta hay unos elementos que plantean, no sé, pues no, nos queda poquito tiempo, no sé, Ana Isabel, si quieres añadir algo. Yo creo que eso que tú has apostillado es muy interesante, es decir, la humanización en la asistencia, ¿vale? Entonces, yo soy médico, ¿no? Y entonces la sanidad pública tiene la carga que tiene. Yo siempre decía que antes iba la gente a los curas y luego va al médico de cabecera. Entonces necesitan ese contacto, ¿no? Nosotros en Extremadura la población es mayor, la población es rural y tenemos una población muy dispersa. Y luego tenemos la parte social, que ahora hay mucha soledad, hay muchas personas mayores que viven solas. Esta época de la pandemia ha sido tremendo en eso, no solamente teníamos personas infectadas de COVID, sino teníamos personas viviendo solas, viviendo que no el estado de confinamiento ha sido tremendo, ¿no? Entonces yo creo que esa humanización de la parte de digitalización la deberíamos de aprovechar para llegar. Es verdad que a veces, como dice María Ángel, es muy difícil llegar a determinada población, pero bueno, hay que intentarlo en esa ayuda. Pero es que los profesionales también necesitan humanización. Yo también he utilizado el sistema que yo misma he diseñado. Entonces llega un momento en el que dice, hay que ponerse, tener empatía y ponerse en el lugar del profesional. Yo estoy diseñando algo para alguien que luego lo va a poner en marcha, ¿vale? Con las circunstancias que tiene. Entonces hay que humanizar tanto la parte de profesionales como de pacientes, pero que yo creo que es una oportunidad tremenda y que tenemos que contar mucho con ese cuidado del paciente, con ese cuidado de las personas que viven solas, con ese cuidado de las personas que empiezan a ser dependientes, ayuda a tomar una serie de situaciones que ellos no pueden controlar. Esa parte yo creo que nosotros tenemos un punto ahí que podemos ayudar muchísimo y al profesional poniéndonos en su lugar y hacerle ver que lo que hace es realmente le sirve, porque no le puedes decir, enfréntate a un ordenador con muchísimos pacientes por delante cuando luego no le saca ninguna ventaja. Pero entonces existen las dos vertientes, pero yo creo que sí, que es necesario y que se puede conseguir y que es necesario. Muy bien. Jaime, tú que lo has puesto el tema sobre la mesa también, ¿cómo lo ves de cara al futuro, de cara a la transformación digital? No, yo sinceramente estoy convencido de que todo esto tiene que ser un aliado del profesional sanitario que precisamente le libere de mucho tiempo que ahora mismo le tiene luchando contra el ordenador.
Probablemente la distancia física que ahora tenemos que mantener con la pandemia no es el momento más ideal para ello, pero también es verdad que el profesional sanitario es imaginativo, es innovador, pero yo creo que tenemos que recuperar esa parte humanística que yo creo que todos tenemos. Pero es verdad que el tiempo se le pasa ahora mismo mirando al ordenador. Yo quiero que el profesional sanitario toque al paciente, le palpe, le esté cerca, ¿no? Le coja de la mano, ¿no? Y eso yo creo que ahora mismo, si estamos de acuerdo que el 70 al 80% del tiempo le dedica a luchar contra las tecnologías, pues será tiempo liberado para este tiempo humanístico, ¿no? No me sirve tampoco de que seamos un sistema público, porque en nuestro sistema público de otras áreas, por no citarlas, ya hace tiempo que se ha hecho una transformación digital muy eficiente y ya cuando nos atiende un funcionario nos habla y hablamos con él. Digamos que todo lo demás ya está, ya se ha volcado en áreas que podrían parecer mucho más frías y distantes, y yo sin embargo encuentro con mucha más empatía, como decíais ahora, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo lo demás está ya ahí, no hay que buscarlo, no hay que luchar contra ello. Entonces yo creo que a tu pregunta, José Luis, yo creo que todo esto, que es un cambio, insisto, de forma de hacer las cosas, nos tiene que llevar a esa parte más humanística del ejercicio de la medicina, ¿no? Que es en la que todos estamos volcados. El paciente nos lo demanda. Cuando hablamos del paciente es muy delicado porque tenemos perfiles de todas las edades, de todas las formaciones, de todos los estratos sociales, pero en general el paciente de cualquier edad, si algo pide al profesional sanitario, es esa empatía, como decíais ahora mismo, ¿no? Y yo creo que la digitalización viene a ayudar a ser el aliado estratégico de la humanización. De acuerdo. Ya nos quedan nada más 3 minutos y por cerrar un poco con Samuel. Sabemos que dentro, bueno, y en concreto de Microsoft, ha habido muchos intentos por humanizar las interfaces de los equipos y tenemos cada vez más ayudantes que nos eligen la música, nos hablan y tenemos incluso películas de ciencia ficción donde la gente se enamora de ese ayudante, ¿no? No sé si conoces de trabajos o estudios que estéis haciendo realmente en el campo sanitario, no sé, de aplicaciones de estas tecnologías. Sí, mira, por ejemplo, continuando un poco con el ejemplo que ponía Jaime, una clara, por ejemplo, es el poder hacer una transcripción, interpretación en tiempo real de la conversación que tiene un médico con un paciente, ¿vale? Estamos realizando diferentes proyectos. Son proyectos que tienen su complejidad porque lo complicado no es realizar la transcripción, sino es hacer la interpretación y de esa interpretación sacar la información y volcarla en los sistemas de información, de tal manera que podamos liberar justamente al médico o al profesional de esa tarea tan incómoda que es tener que estar escribiendo mientras el paciente te está contando su vida. Eso no genera empatía, ¿verdad? Luego, otro criterio que creo que es muy importante y, por ejemplo, no lo estoy viendo, es la accesibilidad. Es decir, ¿cómo llegamos a personas que tienen determinadas minusvalías o deficiencias, por ejemplo, auditivas, de visión, mentales? ¿Cómo diseñamos nuestros servicios o nuestros productos o nuestras aplicaciones considerando esto? Quiero decir, esto no lo puede hacer un informático, no. Esto lo tiene que hacer una persona cualificada para ello y tiene que participar en el proceso de diseño. Es decir, cuando vamos a evolucionar una aplicación, como vamos a lanzar un nuevo servicio, debe estar arriba del todo en las prioridades, porque al fin y al cabo, ¿cómo acercamos lo digital al ciudadano y cómo acercamos justamente a esa población que es más vulnerable o que tiene mayores dificultades para acceder a la tecnología? Muchas veces... Perdona, Samuel, pero estamos ya en el tiempo límite. Y antes de cerrar, bueno, quería agradecer los mensajes que nos están enviando alrededor del tema de humanización, como Miguel Ángel de Inetún, que nos comenta que para humanizar hay que recorrer un camino. Primero hay que prestar los servicios asistenciales en tiempo y forma, y si no el ciudadano no entendería que hablemos de humanizar y que, por supuesto, esto de transformar, de ayudar, contribuir a la transformación digital. Y Pablo Sánchez comenta que, bueno, que con 17 hijos, diferentes grados de madurez, pues a ver cómo aportar la experiencia
para colaborar. Bien, antes ya digo muy rápidamente, agradeceros muy sinceramente vuestro tiempo, vuestra experiencia, con lo ocupados que estáis y realmente en estos momentos que nos falta tiempo para todo, para el trabajo, para la familia, para demás, y además darnos el placer de haber podido disfrutar de vuestras opiniones, de vuestro tiempo y vuestra experiencia. Y por supuesto a la audiencia, a los que nos han seguido a distancia y a los que han contribuido con estos mensajes. Muchas gracias a todos y espero vernos de pronto, aunque sea en la distancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias y un saludo para todos y a ver si dentro de poco nos podemos ver, ¿verdad? Sí, En vivo y muchas en gracias y a ver si es posible que nos veamos prontito. Pues sí. Venga. Gracias. Gracias. Será Un bueno. abrazo. Bueno.